la cuenta. Gracias, señora presidenta. Hemos recibido un oficio del director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, don Alfonso Domeyko Letelier, mediante el cual da respuesta a oficio 89 de esta comunicación en relación a la nómina de empresas mineras que han sufrido accidentes fatales, ya sea de sus propios trabajadores o de empresas contratistas, las circunstancias que se produjeron y las sanciones aplicadas por este servicio desde enero de 2014. Este oficio, si lo buscan en la web, en la página web de la comisión, solamente está la carátula porque el resto del oficio son los datos personales de las personas fallecidas y estamos exactamente. Pero en el correo electrónico va completo. Va completo. En el correo electrónico va completo. Ahí lo pueden consultar con todos los antecedentes. Luego hemos recibido, señora presidenta, un oficio del presidente ejecutivo subrogante Codelco, don Álvaro Aliaga, mediante el cual da respuesta a oficio 149 de esta comisión en relación a asuntos relativos a despido de trabajadores con motivo del fraude detectado en la contratación de seguros colectivos de vida y accidentes personales gestionados por los sindicatos de trabajadores 1, 2 y 3 de la división Chuquicamata. También, señora presidenta, un oficio del Ministerio de Minería que da respuesta al oficio número 145 de esta comisión en relación a la participación que habrían tenido los diversos actores mineros en la elaboración de las modificaciones al reglamento de seguridad minera, especialmente en lo relativo al título 15 del reglamento, y además remite copia al anteproyecto del título 15 al que hemos hecho referencia. Una comunicación del economista, señor Julián Alcayaga, mediante el cual adjunta información sobre tributación minera, cifra de recaudación según informe del Servicio de Impuesto Interno, más un cuadro comparativo de tributación de Codelco. Y finalmente, ¿cómo está, don Sergio? Buenas tardes. Un oficio de la jefa bancada de la Unión Demócrata Independiente, diputada María José Hoffman, mediante el cual nos comunica que el diputado señor Nicolás Noman será reemplazado para los efectos de la sesión del día de hoy por el diputado señor don Enrique van Rieselberg. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado Isaac Kurt. Con una sola T, presidenta. Chiccardini. Presidenta, solo estoy revisando el documento al cual hizo alusión el señor secretario. Acá no aparece el nombre en el adjunto, pero aparece el antecedente del accidente. No sé si será otra, por eso lo pido la palabra, porque sale el número de accidente, la fecha, la región, la provincia, la comuna, la empresa mandante, la empresa contratista, si es que fuera, la faena, la instalación, el RUT de la empresa, la categoría de la empresa, la descripción del accidente, el número de fallecidos y la resolución de sanción si es que lo hubiera. No aparece el nombre sí de la persona. Entonces voy a, se lo digo, perdón, sí. presidenta, voy a publicar aquella parte que no aparece el nombre y voy a acompañar la parte donde aparece el nombre. A ustedes, claro. Sí, sí, así es. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? ¿No? Bueno, el diputada Marcela Hernando. Quisiera, presidenta, hacer mención a una carta que recibí durante el verano y que entiendo que también fue dirigida a los otros miembros de esta comisión y que es suscrita por el señor Samuel Enríquez Sánchez Pino, de Ingeniería de Minería. Él hace una denuncia respecto de un proceso técnico que se habría seguido en Codelco, luego del cual habría sido desestimada una propuesta técnica que estaba aprobada y que está a punto de ser iniciada. Y en ese contexto yo quisiera pedirle que pudiéramos recibir a esta persona a exponer este tema. Perfecto. Vamos, bueno, yo no sé cuándo se hace el cambio de... ¿Sí? Pero de todas maneras hay algunas cosas que tenemos pendientes y vamos a tratar de hacer un calendario, por lo menos para este mes, y de lo contrario tendría que asumir ese compromiso el próximo presidente o presidenta que... ¿Parece? ¿Se lo encargamos al secretario? Sí, así que lo vamos a dejar dentro de los acuerdos. Puede recibir a esta persona que nos solicita la diputada Marcela Hernando. Ofrezco la palabra en puntos varios. Yo quería solicitarle a la comisión si hay posibilidad de tomar un acuerdo a propósito del acuerdo que también asumió hace algunos minutos atrás la Comisión de Minería y Energía del Senado, toda vez que fue a exponer la Federación de Trabajadores del Cobre, ya que ya después de varias semanas e intentos fallidos para poder solicitar audiencia con las autoridades de Codelco, no ha habido una buena respuesta. Y la verdad es que existen también ciertos hitos, ¿no es cierto?, por parte de las organizaciones cuando se constituyen, cuando hay cambios, cuando hay renovación, cuando hay elecciones.
Y después de la última elección no han recibido respuesta por parte de Codelco y de hecho el Senado resolvió mandar un oficio. Quiero ver si hay alguna posibilidad también de que nosotros como comisión, pero de la Cámara de Diputados, con respecto a esta cartera en particular, poder mandar un oficio, obviamente buenos oficios, de posibilidad de recibir a la Federación de Trabajadores del Cobre lo antes posible. ¿Les parece? Ofrezco la palabra. Entonces vamos a la orden del día. El día de hoy tenemos en tabla la discusión y votación, ¿no es cierto?, en particular del proyecto de ley que establece en favor del Estado una compensación denominada royalty minero por la explotación de la minería del cobre y del litio. Secretario. Señora Presidenta, tal como se informó en la sesión del día lunes, se recibieron indicaciones de autoría de don Esteban Velázquez, cuyo tenor consta en el comparado que cada uno de ustedes tiene en su poder. De conformidad a la estructura del proyecto, deberíamos partir por la primera indicación del diputado señor Esteban Velázquez, que propone reemplazar el inciso primero por el siguiente, comillas, establécese una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos. Esta compensación deberá destinarse en un 50% a un fondo de convergencia regional que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento. El 50% restante se destinará directamente a financiar proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral. Terminada la lectura, señora Presidenta. Ofrezco la palabra. Diputado Cuchel. Dice que es inadmisible la indicación, Presidenta, totalmente. Gracias. Con el respeto del señor diputado. Quiero ofrecerle la palabra al diputado Velázquez para que nos pueda comentar y explicar un poco el objetivo de esta indicación. Gracias, Presidenta. Esta indicación lo que busca es precisar lo que el proyecto ya contempla y que ha estado en el espíritu de esta comisión de buscar fórmulas de cómo llevamos recursos, cómo aseguramos recursos en aquellos territorios en donde efectivamente se encuentra la faena minera, cuestión que hasta ahora no hay ninguna herramienta, ningún tributo que llegue directamente a las comunas mineras. Y prácticamente desde que ya llevamos 2 años funcionando, se ha comentado, se ha reflexionado, se han buscado maneras de, han habido algunas sugerencias, propuestas al Ejecutivo para buscar este elemento, y una vez que ha ido agotando alguna instancia este proyecto royalty minero, creíamos que era necesario más precisar la forma de distribución. No obstante, esa puede ser por supuesto mejorada, pero nos parecía interesante que se dijera en algún articulado, cuestión que hoy día es anhelado por una buena cantidad de municipios, particularmente que tienen estos orígenes y estas condiciones. Así que hemos intentado precisar que los recursos, eventualmente, si ve la luz este proyecto u otra iniciativa afín o este proyecto mejorado, pero que un porcentaje como el que hemos señalado u otro interesante, que las comunas respectivas, que creo que además el sentir de muchos parlamentarios, sino de todos los que están en esta comisión. Eso es lo que pretende esta indicación, Presidenta. Tengo anotado al diputado Eguiguren y luego la diputada Marcela Hernández. ¿No? Entonces, perdón, diputado. Tiene la palabra Eguiguren. Gracias, Presidenta. La verdad que, con el respeto a todos los parlamentarios que nos están oyendo, porque uno tiene que ser reiterativo en algunos argumentos que hemos dado con anterioridad respecto a este proyecto. Presidenta, yo en particular creo que el objetivo de este proyecto es muy loable y muy necesario para las regiones. ¿Quién de nosotros que está en regiones con una destacada explotación minera no va a querer que parte de ese producto quede en la propia región, para el desarrollo de la región, para el crecimiento de la región? Pero, sin embargo, Presidenta, yo creo que ese proyecto, a pesar de que el objetivo es bueno, hemos dicho en reiteradas ocasiones que este proyecto no cumple primero con una mínima
exigencia constitucional. Hemos dicho que este proyecto es arbitrario, porque aquí se está pidiendo un royalty para el cobre y el litio. Pero ¿qué pasa con el hierro, la plata y el oro? ¿Por qué no para ellos no? ¿Qué pasa con el actual royalty? Nosotros dijimos incluso, perdón, dijimos mucho, dije que el actual royalty hoy día ya no cumplía su función con la cual se fue legislado. Porque hoy día la verdad es que para los efectos de lo que fue el terremoto y la destrucción y que provocó el terremoto, ese royalty tenía una finalidad de inversión y reconstrucción. Entonces, como hoy día, si es que los abogados no me desmienten, ¿no? Si es que los abogados no me desmienten, constitucionalmente no pueden haber dos impuestos por un mismo concepto. Este proyecto es inconstitucional. Y dijimos, ¿por qué no abordar, Presidenta, que este royalty que hoy día está vigente pueda ser revisado y reorientado al objetivo que todos queremos en esta mesa? Ya ahí hay una razón para poder conversarla y evaluarla. Además, nos vamos a constituir en el país, Presidenta, con mayor carga tributaria del mundo para la minería. Eso yo creo que tenemos que considerarlo porque es importante. El proyecto hoy día que estamos impulsando, yo creo que deja a las empresas en una situación súper compleja, porque no todas las empresas tienen los márgenes que uno cree que son maravillosos. Esas empresas que están en la línea de la flotación o tienen prácticamente margen cero, se van a huir de aquí, van a huir en la inversión. Cuando no hay certeza jurídica, cuando no hay estabilidad y cuando no hay resguardo para la propia inversión, también van a huir, van a ir a buscar otros lugares para donde invertir. Ojo con lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí estamos provocando una situación de espantamiento, si se puede decir esa palabra, de cerca de 18.000 millones de dólares. Ojo con lo que estamos haciendo. Finalmente, Presidenta, en la última oportunidad que tuvimos la sesión antes del receso legislativo, y en esto coincidimos con el diputado Noman, que no está acá, dijimos que en Perú había en Perú un impuesto que es impuesto por obra, ¿no? En que a las empresas se les hace adelantar los impuestos para construir infraestructura que después con los años se le devuelve. Esa es una muy buena iniciativa que podríamos también evaluar, pero hagamos cosas que estén dentro de la Constitución, que nos permiten las leyes y no sigamos imponiéndole una carga enorme a una industria que sin duda compartimos todos el objetivo de que deje su parte de su utilidad en la región para provecho de la región, pero hagámoslo de la buena manera, por el buen camino y por el camino que la Constitución y las leyes nos permiten. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado Iguren. Tengo anotado al diputado Santana y luego el diputado Isacor. Gracias, Presidenta. Bueno, este es un debate, yo creo que a todas las personas que integramos esta comisión nos interesa de sobremanera porque la mayoría de quienes estamos acá somos diputados de regiones y sobre todo de regiones mineras. Por algo estamos en la Comisión de Minería y Energía. Y yo creo, frente a lo que decía Francisco, que es importante relevar cuál es el sentimiento que hoy día tiene la población, sobre todo la población de comunas mineras, frente a la actividad minera y a cómo se desarrolla esta en Chile. Y yo creo que hoy día hay un sentimiento y hay una sensación de profundo malestar porque la impresión que tienen las comunidades es que el aporte que se desarrolla en la industria de la minería en determinados territorios, yo pongo el caso, por ejemplo, de la región de Atacama, Tierra Amarilla,
las comunas de la provincia del norte, en Chañaral y en Diego de Almagro, existe una férrea sensación de que hay injusticia territorial respecto a la actividad minera y en cómo se desarrolla. Es decir, la realidad de las comunas no se relaciona y no se vincula con las grandes ganancias que muchas veces tienen las empresas de la minería. Yo quiero solamente recordar que el año 2018, en la industria del hierro que se desarrolla, por ejemplo, en la provincia del Huasco, se desvinculó a una cantidad importante de trabajadores. Y después revisaba yo, en esa misma época, de hecho lo estaba corroborando acá en 2 notas de prensa, revisaba el diario financiero y la cantidad de utilidades que habían tenido esas mismas empresas y el aumento que habían tenido, digamos, en el desarrollo de ese año. Entonces muchas veces se utiliza esta justificación, digo, la de el aumento, la disminución de las utilidades, para justificar el por qué no se le debe cobrar más impuestos a la empresa minera. Pero por otra parte también hay una cuestión que es el argumento que señalaba al inicio, que tiene que ver con la justicia territorial. Y acá parecieran ser que hay comunidades que muchas veces, al igual como en otros ámbitos se les denomina zonas de sacrificio, pareciera ser que hay comunas en donde la búsqueda y el objetivo que hay por parte de muchas empresas es realizar su actividad, pero posteriormente retirarse. Y no hay ninguna compensación con las familias que en ese lugar viven. Y por tanto a mí me parece que acá, al margen de la legítima discusión que se plantea en términos de constitucionalidad, que yo entiendo que eso es a lo que se ha referido otro colega, creo que es importante que se manifieste la voluntad por parte de los parlamentarios de hacer justicia en esta dirección. Es decir, que los territorios, que las comunas, que las regiones tengan una mejor y mayor compensación en términos económicos en aquellos lugares en donde la calidad de vida de las personas se termina deteriorando producto del desarrollo de esta actividad. Por tanto, me parece que es un proyecto relevante el que estamos abordando hoy, sobre todo quienes somos parlamentarios de región, y me parece además importante cuando estamos hablando del cobre y del litio, estamos hablando de un producto que finalmente ha sido el que ha terminado fortaleciendo la economía de nuestro país durante las últimas décadas, y por otra parte, otro producto que pareciera ser relevante en el futuro del desarrollo económico de Chile. Diputado Santana, diputado Isacort. Muchas gracias, presidenta. Yo comparto las miradas, las opiniones que han habido en este debate, ahora mismo que estamos estudiando ya o vamos a preparar la votación en particular, tanto lo que plantea el diputado Francisco Eguiguren como el diputado Santana, porque creo que efectivamente hay una reflexión que hay que hacer, y eso no está en punto de discusión. De hecho lo he conversado con el propio diputado autor de este proyecto y de la indicación, el diputado Esteban Velázquez, y me parece que es legítimo que tengamos esta discusión, este debate. Sin ir más lejos, y lo decía el diputado Santana, nosotros representamos efectivamente regiones y regiones que son particularmente mineras. Pero en donde, por ejemplo, la gran minería del cobre, en el caso de la región o el distrito que representamos junto al diputado Juan Luis Castro en esta comisión, está directamente indexado al Estado a través de Teniente. O sea, el distrito minero de Chancón no tiene una producción de cobre asociada a un nivel que podría afectar a esto, y es más, ellos sí tienen producción de oro y de otros minerales metálicos. También hay minería no metálica en la región, que es la minería de los salineros de Cahuil, en la zona de Pichilemu, por ejemplo, Boyeruca, en donde efectivamente aquí esto habla del litio, pero no sabemos si los salineros de Cahuil, por ejemplo, tendrían o no algún porcentaje de litio que podría impactarlos a ellos. Pero antes de entrar en el fondo, Presidenta, me permito hacer una reflexión de fondo con respecto efectivamente a si aquí esta es una indicación o es una propuesta que es o no admisible. Pero aquí claramente esto crea un impuesto y establece además una redistribución. Porque no solamente dice que y de hecho una de las preguntas que aprovecho de hacer al diputado autor es ¿cuál es la diferencia, por su intermedio, Presidenta, al diputado Esteban Velázquez, cuál es la diferencia entre valor nominal y valor ad valorem? O sea, ¿cuál es con respecto al flujo? Porque me imagino que esa salvedad, ese cambio que se hace, tiene un impacto. No sé cuál es real, no sé si es la diferencia. En la moción dice valor nominal y en la propuesta dice valor ad valorem. Pero ¿cuánto es el impacto de flujo
con respecto a eso, preguntarle por su intermedio al diputado autor. ¿Y por qué se lo digo? Porque cuando fijan la redistribución, en donde la moción, el artículo inicial plantea que sea de carácter comunal, después habla que sea un 50% con carácter regional, y otro 50% que tenga a nivel comunal, pero en donde se fijan que sean para temas de impacto ambiental, qué sé yo. Yo no sé si existe mucho la diferencia al respecto. Y además, Presidenta, yo creo que sería prudente que nos pronunciáramos con respecto a la admisibilidad. Yo comparto el objetivo de que esto hay que hablarlo. Lo que sí no me parece, y quiero ser súper transparente, pero también súper respetuoso y responsable, creo que caer en la tentación positiva, no quiero decir que, no, que sea negativa, pero de empezar a hacer este tipo de proyectos por nosotros que claramente el reglamento nuestro no lo permite, o sea, crear un tributo, y esto pasa, yo he sido diputado oficialista, he sido diputado opositor. En ambos casos he creído siempre necesario trabajar con la responsabilidad, compartiendo el fondo, pero creo, Presidenta, que también deberíamos pronunciarnos con respecto a la admisibilidad de la indicación. Muchas gracias, Presidenta. Isacort. Me ha solicitado la palabra el diputado Iguren para hacer una aclaración, una precisión. No sé si es que alguien más no han pedido nada más. Secretario. Pay attention. Quiero hacer una consulta a propósito de la intervención de dos de los colegas y respecto de la admisibilidad. Yo recuerdo que cuando hicimos el primer tratamiento de este proyecto, votamos la admisibilidad. Esa es la pregunta. Y seguimos tratándolo. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tiene una indicación? ¿Habría que volver a hacerlo? Esa es la consulta. Con su permiso, señora Presidenta, la admisibilidad fue votada por la Sala en la sesión del 12 de septiembre de 2018, en la sesión 72 de la legislatura 366, y se obtuvo un triunfo por un voto, 44 contra 43, y 8 abstenciones. Hecho eso por la Sala, a la comisión... ¿Ah? No, tengo una memoria pero salvaje. No, hecho eso por la Sala, esta comisión se ve inhibida de pronunciarse sobre la admisibilidad del proyecto, no así de las indicaciones. Eso es lo que puedo decir. Y la admisibilidad, respecto de la admisibilidad, se pronuncia la Presidenta, no el secretario. Sí. Ella está... admisibilidad o la inadmisibilidad. Eso es, Presidenta, discúlpeme. No se preocupe, don Mario. Diputado Sergio Gaona y luego el diputado Iguren, que quería hacer una precisión. Presidenta, bueno, yo en su minuto manifesté mis reparos respecto no solo de la forma, sino del fondo de este proyecto en términos de la constitucionalidad y del precedente que estaríamos sentando, fijando tributos, digamos, unilateralmente como Cámara. Durante el periodo previo a esta sesión también reflexionamos harto respecto de si presentar o no presentar indicaciones. Finalmente optamos, o por lo menos opté yo, de no presentar indicaciones, porque precisamente al presentar indicaciones lo que estoy haciendo es validar un proceso que claramente es inconstitucional. Sin perjuicio de ello, compartiendo el fondo, yo creo que yo no sé si habrán llegado, no sé si me acuerdo que pedimos unos oficios respecto del uso del anterior impuesto específico que se hizo el 2010, el comportamiento de eso, si recibimos esa información o no la hemos recibido. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que el problema, es cierto lo que señala el diputado Velázquez, de que efectivamente las regiones no se ven directamente beneficiadas de la explotación minera, salvo el desarrollo local que se genera básicamente por los proveedores, en fin, y todo eso, y el mejoramiento de los niveles de empleabilidad y ese tipo de cosas en las comunas respectivas.
pero no se logra verificar de que efectivamente aquellas comunas o aquellas regiones tengan hoy día una prosperidad que sea consecuencia o consistente con el desarrollo minero. Y eso tiene que ver porque básicamente los impuestos o la tributación que hace la compañía minera es de carácter centralizado y evidentemente van a impuestos generales de la nación, que así lo establece la Constitución y evidentemente eso se distribuye a todo Chile. Y mi planteamiento era más bien el revisar el actual impuesto específico a la minería del 2010. Recuerden que ya había un anterior del 2005 que no llegó a buen puerto, del 2010, donde estableció ciertos parámetros de tributación, que en el fondo es un royalty, porque se estableció como una especie de compensación al menoscabo patrimonial o de la región determinada o la comuna determinada. Por lo tanto, si bien es cierto, tiene el nombre de impuesto específico, pero en la práctica y cuando uno hace la lectura del texto, claramente es un royalty. Por lo tanto, nosotros tenemos un royalty a la minería hoy. Tenemos ese royalty. El problema está que ese royalty no se distribuye adecuadamente. Y yo creo que el problema ahí no es la industria minera. Es decir, el problema es efectivamente cómo desde el Estado se definió la distribución de esos recursos. Y tiene que ver básicamente con el centralismo, tiene que ver básicamente con el tema esto de que todos estos recursos van a impuestos generales y se distribuyen a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través de una cuestión que se llama el Fondo para la Innovación y la Competitividad, que poco efecto real ha tenido en el desarrollo de las regiones. Entonces, por lo menos yo estoy de acuerdo con que esto de que la minería o que la minería se vea reflejado, el desarrollo minero se vea reflejado en las comunas, pero yo creo que son las herramientas y los mecanismos que se están usando los que tenemos que efectivamente revisar. Y más bien, estoy en la idea de no seguir aumentando la carga tributaria de la minería, que con esto vamos a llegar a cerca del 53%, porque al final uno lo que tiene que ver aquí es todos los impuestos que paga la minería, porque el impuesto corporativo, el impuesto del retiro del lugar complementario, sobre todo las sociedades que tributan en otros países y la doble tributación que existen, las patentes mineras, el pago de las concesiones, en fin, más el royalty ese del 2010 y más esto, 53%. Yo no sé qué industria hoy día, salvo la tabacalera y el alcohol, que la vez están un poco más arriba, el alcohol que debe pagar un 51, 52%. Entonces, mi preocupación, por eso que no incorporamos indicaciones, porque yo creo que no podemos estar incorporando indicaciones a un proyecto que manifiestamente es inconstitucional y que además, desde la perspectiva del fondo de la discusión, me parece que lo que tenemos que hacer es la modificación a la actual ley del impuesto específico a la minería y no crear un nuevo tributo a la minería. Y las modificaciones que debiéramos hacer, a mi entender, al impuesto específico a la minería tienen que ver fundamentalmente con la distribución. También podríamos revisar la cuantía, en fin, y cómo ha sido el efecto y el resultado de recaudación de eso también. Y se puede revisar y para eso se requiere muchísima más información y creo que esa discusión no se ha dado con la profundidad y la responsabilidad seria que deberíamos tener nosotros como parlamentarios para poder abordar un tema tan importante que, si bien es cierto, podría en el papel aparecer muy atractivo desde la perspectiva de la recaudación, probablemente en la práctica esto implique, como lo dijo el diputado Eguiguren, una disminución de la inversión y que finalmente terminemos no recaudando lo que se espera. Por tanto, Presidenta, yo creo que, sin perjuicio de que efectivamente, y como lo señala el diputado Cor, esta indicación es claramente inadmisible por lo que señala aquí, no solo fija un impuesto, sino que además fija la forma de distribuirlo. Entonces, son temas que yo creo que hay que hacer una discusión mucho más profunda con el Ejecutivo acá, para poder modificar el impuesto específico a la minería que hoy día existe y no crear más tributos que generarían, creo yo, más complicaciones económicas al país de la que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo compartiendo el fondo, yo creo que el problema no este es el mecanismo, sino que el mecanismo es la modificación del impuesto específico a la minería que se acordó el año 2010 y tiene que ver básicamente con las condiciones de distribución y probablemente habría que revisar cuál ha sido el efecto recaudatorio de ese tributo para verificar si efectivamente ahí hay que modificar los tramos de tributación o hay que aumentar los guarismos que se definen en ese minuto o se definieron en ese minuto en la discusión del año 2010. Gracias, Presidenta. Tengo inscrito también al diputado Juan Luis Castro. Doctor. Sí, gracias, Presidenta. Yo voy a hablar como
voy a hablar sin mascarilla, a rostro descubierto. Tiene Como- 1 minuto, diputado, como que son más o diputado- menos 2 cumpleaños felices. Sí, voy a hacerlo en 1 minuto. Exactamente. Ah, muy bien. Bueno, como diputado de oposición permanente en el tiempo, irrestrictamente, yo quiero ser bien directo. Primero que se resuelva la admisibilidad por la mesa, porque varios ya lo han solicitado, pero creo que derechamente, si tuviéramos que retrotraernos al 2010, a la reforma del presidente Piñera, como lo hizo el diputado Gaona, que se dio un paso importante a raíz de la reconstrucción, del terremoto y todo lo demás, y además todos aquí están diciendo que estamos de acuerdo en el fondo, pero que pueden haber problemas en la forma, en el procedimiento, en el mecanismo. Me recuerda la película O Mecanismo, que es una serie, claro, que recuerda algo muy dramático en Brasil. Yo, Presidenta, le pido que resolvamos ahora este proyecto de ley. Si esto tiene admisibilidad o no, que se vote, pero que se resuelva. ¿Sabe por qué? Porque este es un tema, entiendo yo los mecanismos anteriores, pero a la ciudadanía nos exige justicia tributaria y justicia social para las zonas que hoy día tienen la explotación. Y esto me parece que representa esa búsqueda de justicia que ha sido tan anhelada por tanta gente y todos lo percibimos así. Por eso no hay una oposición cerrada que a eso. Otra cosa es el devenir que tenga este proyecto. ¿Se puede mejorar? Se mejorará después por los trámites que sigan. Lógico. Pero demos el paso. Entonces le pido que esto se someta a votación. Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro. Bueno, la verdad es que tengo ahí algunos puntos que dieron a conocer los diputados que me gustaría aclarar. Por ejemplo, con respecto a la admisibilidad, recordemos que esto efectivamente se votó en sala, luego se dio un largo debate al interior de la comisión, también dimos a conocer cuál era nuestra postura frente a este proyecto de ley, y además se lo dijimos personalmente al subsecretario de Hacienda cuando estuvo hace un par de semanas acá en la comisión, donde también entendimos que no hay voluntad política de querer avanzar en este proyecto de ley. Inclusive lo dijeron con antelación que se iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Y yo lamento, y esto lo digo obviamente a título personal, que haya existido esa posición por parte del Ejecutivo, porque el ánimo de los diputados oficialistas es muy distinto. Hay ganas de avanzar, hay ganas de construir, hay ganas, ¿no es cierto?, de perfeccionar lo que ya tenemos, pero eso no lo vimos reflejado en las indicaciones. Y lamentablemente lo que nos toca proceder en este caso es comenzar la discusión y el debate en particular y la votación específicamente del proyecto de ley. Era una tremenda oportunidad y también lo quiero decir con mucha claridad, porque justamente estamos en un contexto tremendamente complejo, estamos en un contexto donde hay demandas sociales, donde hay movilizaciones, donde, ¿no es cierto?, en el mes de marzo se ha reanudado, ¿no es cierto?, con mucha fuerza el poder salir a las calles y exigir demandas que son tremendamente legítimas y que habla de las desigualdades, habla de las injusticias, habla de las discriminaciones. Y lo que hoy día estamos tratando en la Comisión de Minería con este proyecto de ley zanja y resuelve justamente ese tipo de situaciones que también se logran observar y sentir en nuestros territorios. Y nuestros territorios nos hablan, nos dicen, nos exigen y también nos han pedido en los últimos años que le demos prioridad a un tema tan sentido como es la descentralización, que yo creo que va de la mano con este proyecto de ley. Cuando ven, ¿no es cierto?, pasar por adelante de los ojos de los atacameños, de la gente de las regiones de zonas mineras, la región de Coquimbo, la región de Antofagasta y tantas otras localidades que pasa las riquezas por al frente de los ojos, pero lamentablemente no quedan en nuestros territorios, es parte de las imperfecciones que tiene nuestra legislación. El royalty minero, ustedes lo saben, ¿no es cierto?, porque hemos estado discutiendo en detalle este proyecto de ley, es un impuesto específico. Y no es realmente un royalty, que es una compensación para los territorios. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros debiésemos darle como debate y con alturas de mira para que también demos una señal en ese sentido a nuestra población.
y sobre todo cuando se requieren de más recursos, ¿para qué? Para destinarlo a una agenda social que vaya en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud y tantas otras cosas que la gente, y vuelvo a reiterar, nos está diciendo con mucha ansiedad en nuestras calles. Entonces yo la verdad es que creo que este es un proyecto que en buena hora se está discutiendo en este minuto. Y como lo dice el diputado Castro, esperemos de que se vaya perfeccionando a través de la tramitación que ésta pueda tener en las distintas instancias, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y ojalá esperar que en ese transitar podamos también tener el pronunciamiento del Ejecutivo, porque eso nos ayudaría mucho más para darle celeridad a algo tan sentido que están esperando en nuestras regiones. Diputado Eguiguren, sobre el punto. Sobre el punto, Presidenta, yo no puedo estar más de acuerdo con usted de que las regiones nuestras necesitan de verdad de que las utilidades de esta industria queden en parte en ellas y que sirvan para el desarrollo y el crecimiento de la región. Pero vuelvo a insistir, Presidenta, y usted tiene en sus manos una posibilidad enorme de que lo que nace mal nunca termina bien. Y yo creo que hoy día podemos transformar esta iniciativa que es tan buena, que estamos todos de acuerdo, porque aquí hay una unanimidad, transformarla en una buena iniciativa. Yo hablaba recién con el diputado Santana, que le decía, si estamos todos de acuerdo en esto, ¿por qué no hacer una reunión, una visita, ir a hablar con el ministro, que también opina igual que esto? Esto es parte de la idea del presidente Piñera también durante su campaña, y el propio diputado Velázquez tiene hasta un audio en eso, ¿no? Entonces, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no hablar con él para ver lo que decía yo antes y después repitió el diputado Gaona? También estamos todos en esa línea de que el royalty que tenemos hoy día, poder redirigirlo, reorientarlo. Fíjese que yo quiero representar, para que quede establecido, de qué estamos hablando. Estamos hablando de una industria que en los últimos 5 años constituyó el 50% de las exportaciones del país, que es el 14% de los ingresos fiscales, el 10% del PIB, y si a eso le agregamos las compras de insumos, la inversión, el pago de remuneraciones, más los impuestos, llega hasta el 23% del PIB. Es el 14% de la inversión. Entonces, de verdad que yo creo, Presidente, le quiero decir con todo cariño, realmente me preocupan mucho más los pequeños mineros que la gran minería. Es verdad, pero aquí hay un hecho de la causa real y que me importa, porque siento que tenemos que ser súper rigurosos en que cuando la Constitución a nosotros nos impide gravar con 2 impuestos un mismo concepto, cuando es explícita y expresa en este sentido, creo que nosotros no podemos continuar en esa línea pudiendo hacerlo en otra para lograr el mismo objetivo. Entonces, si podemos hacerlo en otro camino para lograr el mismo objetivo, para llegar al mismo punto, ¿por qué no insistimos en eso? Usted tiene el liderazgo, tiene la capacidad, la inteligencia y estamos todos tras suyo para que hable con el ministro de Minería e intente esta nueva posibilidad que, como lo decía el diputado Gaona, y que estamos todos de acuerdo, de poder reorientar, reenfocar un royalty que ya está definido, que ya está funcionando, pero que a esta altura el partido no cumple ningún objetivo y no tiene ninguna función real en las regiones. Diputada Marcela Hernando, y con eso cerramos las intervenciones. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que yo estaba reservándome para justificar mi voto, pero prefería hacerlo antes, porque todos se han manifestado, entonces me parece que es importante. Yo la verdad creo sinceramente que en el espíritu estamos todos de acuerdo. No creo que vaya a solucionar ninguna cosa. Y se lo digo sinceramente porque siendo intendenta, y perdónenme la autorreferencia, siendo intendente del Consejo Minero estaba de acuerdo con construir ellos bajo su cargo y utilizando un reglamento del Ministerio de Obras Públicas las dobles carreteras que iban desde Antofagasta hasta Calama, porque las usan fundamentalmente y quienes las deterioran son los vehículos de transporte mayor.
y son camiones de la minería, la mayoría. Consejo Minero, de acuerdo. La Intendenta, de acuerdo. Todos de acuerdo. ¿Quién no de acuerdo? El Ministerio de Hacienda. Luego, siendo alcaldesa, estuvimos 2 años discutiendo la reforma, durante el gobierno de Piñera 1, la reforma al famoso royalty, o a lo que se llama, o al proyecto que además presentaron 2 parlamentarios de la zona, el diputado Cantero, el senador Cantero con el senador Gómez, los dos. 2 años discutiéndolo para que se viera reducido a la mínima expresión. Y con la experiencia de llevar 30 años trabajando en una región en servicios, en intendencia, en alcaldía, donde tú ves que cuando logras rasguñar un 1% de un mayor aporte, por un lado, haciéndote lo quita por otro. Entonces, si nosotros llegáramos a aprobar este proyecto, lo más probable es que los fondos van a disminuir desde los aportes ministeriales del Ministerio de Vivienda, o el de Obras Públicas, o el de Salud, o el que sea. Al final, siempre Hacienda netea y decide el aporte a las regiones. Entonces, ante esa frustración de no tener ninguna herramienta como parlamentario, porque aunque discutamos y traigamos al ministro aquí, no vamos a lograr absolutamente nada, yo pienso realmente que quienes pueden lograr en este país algún cambio son las grandes empresas. Y son ellos los que han estado haciendo lobby en estos días y dirigiéndonos cartas a nosotros. A ellos les pediría que hagan entender a Hacienda que los territorios necesitan compensaciones. Y esa es la razón por la que voy a votar hoy día como voy a votar. No porque crea que este proyecto vaya a solucionar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marcela Hernando. Entonces, secretario, tome la votación nominal. Y comenzamos. Don Juan Luis. A favor. Sí, perdón. Para que explique, porque sí, como sí. es un proyecto tan breve y que tiene un solo artículo. Gracias, presidenta. La presidenta ha puesto en votación la indicación 1, que es la indicación que encabeza la columna de mano derecha, indicación del señor Esteban Velázquez. Sí. Lo que pasa es que es un artículo único, por eso es como tan raro la votación. Sí, por supuesto, puede pedir la votación de la admisibilidad, porque yo la declaré admisible. Entonces. En votación ya. la admisibilidad. Perfecto. Si votan a favor de la admisibilidad. Si votan en contra, es inadmisible. Sí, es lo que es así. ¿A favor de la mesa o en contra de la mesa? Don Juan Luis. A favor de la mesa. Don Jorge Durán. No está. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. Don Isacor. Don Carlos Kuchel. Don señor Van Rieselberg, en contra. Don Juan. Don Gabriel. Don Esteban. Don Pablo. En contra de corte. Presidenta, la indicación es declarada admisible por 7 votos a favor, 5 en contra, ninguna abstención. Admisible. Con la misma votación. Sí. Si les parece. Ya. Indicación. Entonces. Indicación. Con la misma votación se aprueba. La indicación 1. 1. Corresponde votar el texto del artículo 1 único, que es el inciso segundo de este artículo único que voy a proceder a leer. La compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión, y en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación. Punto Con seguido. la indicación del señor Velázquez, que le agrega,
Se entenderá por explotador minero a toda persona natural o jurídica que extraiga sustancias minerales de cobre o litio y las venda en cualquier estado productivo en que se encuentre. Terminada la lectura, señora presidenta. Es el inciso segundo con la indicación. Si les parece, con la misma votación. ¿Sí? Inciso segundo Wait. e indicación. No. Faltan muchas cosas. Faltan dos. Sí, Sí. Inciso... Tercero. ¿Le parece, presidente, Sí. que doy lectura a todo? Sí, sí, mejor. Ya, inciso tercero. Con todo, no será exigible esta compensación a aquellos explotadores mineros que extraigan, en el caso del cobre, cantidades anuales no superiores a 12.000 toneladas métricas de cobre fino, en el caso del litio, cantidades anuales no superiores a 50.000 toneladas, supongo yo, le vamos a agregar, de litio metálico. Aquí. No. Lo que pasa es que se votó ese y eso. Quedó como El tercer inciso segundo inciso. con la indicación. Perdón. Este es el inciso tercero. ¿Con la misma votación? ¿Sí les parece? No, el Ah. diputado Gaona tiene Ya, una consulta. perfecto. Es para, me imagino, hacer la distinción a los pequeños mineros. Sí. Sí. Ya. Vamos a notificar a don Patricio Catica. No. Aprobado entonces. Aprobado Ya, entonces. ahora hay que votar la indicación del señor Esteban Velázquez, que propone agregar los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto al artículo único. Un reglamento determinará la forma en que se calculará el monto específico de la compensación que deberá pagar cada explotador minero, la oportunidad y forma de su pago y cualquier otra circunstancia que se requiera para la ejecución de la presente ley. Asimismo, un reglamento regulará la administración, operación, condiciones, destino y distribución de los recursos del Fondo de Convergencia Regional. Dicho reglamento deberá establecer los criterios y mecanismos mediante los cuales se priorizarán y adjudicarán los proyectos que serán financiados con los recursos del fondo. En todo caso, se priorizarán aquellos proyectos que financien obras de desarrollo en las regiones mineras del país. El reglamento también deberá regular los criterios y mecanismos con los cuales se priorizarán y adjudicarán los proyectos que contemplen medidas de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales que serán financiados en las comunas a las que hace referencia el inciso primero. Terminada la lectura, señora presidenta. Si les parece con la misma votación. El último párrafo es facultad de la DIPRES, tema de la admisibilidad, claramente inadmisible. Ah, ya. Usted la declara admisible y se vota. Ya, ok. Salvo que alguno quiera dar cuenta a su voto, Señora presidenta, corresponde designar al diputado informante. Diputado Isa, corto. No sé si es el momento, preguntar a la secretaria, de pedir reserva de constitucionalidad. No, sí lo veíamos Pero venir, está no se bien, pero preocupe. lo hago. Pues, No hay ningún problema, porque Gracias. lo tengo que consignar en el informe. Sí, y quisiera hacer presente lo siguiente, para que se lo comente. No, mejor no lo digo, pero les corresponde a ustedes hacer la reserva, no al Ejecutivo como lo hizo en la última, como lo hizo en enero. Y el señor Sergio Gaona ya lo había hecho respecto del proyecto en su totalidad. Sí. Los votos de minoría, obviamente solicitamos, pedimos la reserva de constitucionalidad. Perfecto. Se tiene que consignar. Sí. Diputado informante. Yo quiero proponer al diputado Velázquez. ¿Si les parece? En eso estamos de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. ¿Estamos listos entonces? Sí. Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se le... Sí.